Hola, hola, mi nombre es Vani Bermúdez, soy neurocoach and trainer de la Escuela Latinoamerican and Caribbean Coaching School y el día de hoy vengo con una ponencia acerca de la comunicación persuasiva y su relación con la programación neurolingüística. Debido a que el tema es tan amplio, vamos a dividir la ponencia en dos partes. La primera parte vamos a hablar de varios conceptos importantes. ¿Cuáles van a ser estos conceptos? ¿Qué es o cómo funcionan los sistemas representacionales en nuestra mente y por qué es importante conocerlos a la hora de que estoy comunicándome? La segunda es que vamos a hablar de los centros operativos que tienen que ver con cómo funciona nuestro cerebro, que es un cerebro triuno, y aunado a eso, las motivaciones y las necesidades psicológicas que tenemos todos los seres humanos. A partir de estos cuatro fundamentos, por decirlo de alguna manera, vamos a establecer en la segunda parte una serie de estrategias donde vamos a poder entender por qué precisamente estas estrategias funcionan y podamos usarlas de una manera más intencional. ¿A qué me refiero con intencional? Que podamos usarlas de manera que podamos comprender por qué estamos usándola en el momento en que estamos usándola y para qué es que la vamos a usar. Entonces, comenzando, la programación neurolingüística, como muchos de ustedes ya saben, es para muchos un arte, para otros una ciencia, de poder entender cómo funciona nuestro cerebro con relación a nuestro sistema de pensamiento, acerca de nuestras creencias, acerca del lenguaje que usamos y cómo influye todo esto en la manera en que vemos el mundo. Entonces, los sistemas representacionales en la programación neurolingüística abarcan nuestros sentidos, por eso se llama BACOC. ¿Por qué se llama BACOC? Porque incluye la vista, la parte auditiva, la kinestésica y la olfativa y el gusto, ¿ok? Entonces, partiendo de ahí, tenemos que tener claro que los seres humanos todos percibimos la información de una manera diferente. ¿Por qué? Porque vamos a ver seres humanos que tenemos más facilidad de absorber información viéndola, otros que vamos a absorber mejor información escuchándola, otros que vamos a obtener más fácil la información o vamos a entenderla más si la sentimos con todo nuestro cuerpo, por ejemplo. Y a partir de ahí nosotros vamos a tomar una posición y vamos a tomar una percepción de la información que nos está llegando. Esa es la primera parte que tenemos que entender. ¿Y por qué es importante? Porque cuando yo puedo leer en mi interlocutor cuál es la mejor manera en la que él se comunica o cuál es la forma en que él recibe de manera más efectiva la información, yo puedo adecuar mi comunicación a ese estilo de sistema representacional. Entonces, vamos a ver algo interesante con respecto a este tema para que podamos leer un poco a las personas y poder determinar cómo es que se están comunicando desde tu sistema representacional, de manera que podamos empezar a tener un rapport más intencional. Recuerden que el rapport es la capacidad que pueda tener yo de conectar con la otra persona a través del lenguaje o a través de mi lenguaje corporal. Entonces, partiendo de esto, vamos a compartir la siguiente información. Vamos a ver, por ejemplo, que las personas que somos muy visuales, me incluyo dentro de los visuales, tendemos a ser conductualmente muy organizados, muy ordenados, observadores, tranquilos, preocupados por nuestro aspecto, tenemos una voz generalmente aguda, la barbilla levantada, tendemos a ver siempre para el cielo, somos muy expresivos a la hora de comunicar nuestras emociones a través de nuestra cara, por ejemplo. El kinestésico no, el kinestésico responde a las muestras físicas de cariño, por ejemplo. Les gusta tocar todo, se mueven mucho, gesticulan mucho,
siempre están tratando de arreglar la casa, pero enseguida, no sé, no paran porque resulta ser que se arrugó tal cosa y entonces corren a corregirlo. Tienen un tono de voz más bajo, con la barbilla más para abajo, expresan sus emociones con movimientos, por ejemplo. El auditivo generalmente habla solo, se distrae fácilmente, mueve los labios al leer, tiene mucha facilidad de palabra, no se preocupa específicamente por su cuerpo, monopoliza muchas veces la conversación porque le gusta estarse escuchando, le gusta la música, modula el tono y el timbre de su voz y expresa sus emociones de manera verbal. Entonces, por ejemplo, vamos a escuchar al auditivo hablando precisamente de lo que está oyendo en su medio ambiente. El visual más bien va a expresar lo que está viendo en su medio ambiente y el kinestésico va más bien a expresar lo que está sintiendo en su medio ambiente. Entonces vean cómo a la hora de que yo empiezo a analizar a las personas con las que yo estoy conversando y empiezo a poner atención, que esto se llama escucha activa, a poner atención precisamente a cómo es que la persona se comunica, cómo son sus gestos, es más fácil para mí determinar de qué manera voy a comunicarme con esta persona. También hay posturas corporales muy típicas dependiendo del sistema representacional que yo tenga. Les pongo un ejemplo. Si hay una persona muy visual, generalmente los hombros van altos, la cabeza hacia adelante, mueven mucho los ojos, ¿verdad? Señalan con los ojos, tienen mucho movimiento en las manos. En cambio, el auditivo no. El auditivo más bien los hombros son balanceados, la cabeza la tiende a estar más atrás, señala con los oídos, usa palabras muy precisas. El kinestésico generalmente anda con la cabeza muy firme, pero los hombros más bajos, los movimientos son más lentos, señala, toca y habla despacio. Entonces vean ustedes qué interesante, cuando nosotros nos ponemos a analizar a las personas desde este punto de vista, es más fácil para nosotros aprender a conectar y saber desde dónde podemos tener una comunicación más efectiva. Vamos a ver otro aspecto que tiene que ver también con el PNL, que es precisamente los centros operativos, cómo funciona nuestro cerebro y las conductas que yo puedo tener o las reacciones que yo puedo tener a la hora de conversar acerca de cualquier asunto me pueden dar muchas pistas de cuál es el centro operativo de mi cerebro y a partir de ahí poder determinar, ojo qué importante, las motivaciones, los miedos y las necesidades que yo pueda tener en ese momento determinado dentro de esa conversación. Ok, sabemos por estudios en la neurociencia que nuestro cerebro está formado por 3 cerebros. Es un cerebro triuno. ¿Qué significa que es un cerebro triuno? Que nosotros tenemos diferentes centros operativos en nuestro cerebro que van a ser unos más predominantes que otros. Entonces hay un cerebro muy emocional, un cerebro muy reactivo y otro cerebro que es muy de pensamiento. Estos tipos de o estos centros operativos funcionan diferente en cada persona. Es decir, habemos personas que funcionamos más desde el cerebro emocional, otros que funcionamos más desde el cerebro más mental y otro que funciona más desde el cerebro más reactivo. Y es aquí donde también tenemos que poner atención porque podemos sacar información importante. Les pongo un ejemplo. El centro físico, que es el cerebro más reactivo, podemos encontrar 3 personalidades según el enneagrama, que lo traigo a colación porque es una forma de autoconocimiento y nos da una serie de características que yo puedo leer en mi interlocutor que me va a permitir conocer cómo puedo abordar la conversación con esa persona. Entonces, por ejemplo, desde el centro físico o desde el centro que es muy reactivo tenemos 3 tipos de personalidad, la 1, la 8 y la 9. Somos personalidades, porque yo soy del eneatipo 9, que están siempre haciendo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo,
El eneatipo 1 tiene la caracterización